nuevo tipo social, un tipo social creado en el 2019, y que por eso no está regulado ni contemplado en la 16060, es decir, es un nuevo tipo social diferente creado en otra ley. Pero esos tres tipos se llevan casi toda la torta. El 99% de las sociedades están dentro de esos tres tipos. ¿Por qué? Por la responsabilidad. Nosotros cuando vimos el cuadro de responsabilidad, los tipos sociales que tienen responsabilidad limitada son esos tres. Y eso se traduce en la elección del tipo. Por eso nos vamos, digamos, dado que tenemos muy pocas clases, nos centramos en el estudio de esos tres tipos sociales, de la SRL, de la SA y de la SAS. Entonces hoy nosotros vamos a entrar en el estudio de la sociedad anónima. ¿Ah? Y luego, sobre el final de la clase, yo igual, cuando esté dando la sociedad anónima, voy a hablar de algunas peculiaridades de la SAS, y al final de la clase vamos a culminar con los aspectos fundamentales de la SAS. ¿Ah? ¿Alguno tiene alguna consulta hasta acá de los temas estos que venimos dando? Profe, ¿van a Sí. poner en algún momento en el EVA un simulacro de parcial o algo de eso? No, no. Eventualmente nosotros vieron que tenemos una clase de dudas. En esa clase de dudas, eventualmente digamos, se puede hablar, pero no. No, y eso justo que la otra clase me preguntaron y lo chequeé. Sí son múltiple opción, ¿tá? Lo que ya les había dicho, son múltiple opción. Es presencial, o sea, no tienen que estar en la sala 9, porque va a ser presencial. De hecho, creo que ustedes tenían la fecha, que era la misma que yo, que era el mediodía. Y si contestan mal, resta un punto. Si no contestan, no resta. Y la correcta es 2,5. ¿Ah? O sea, hay negativo. ¿Ah? Si contestan mal, no resta. Perdón, si contestan mal, resta un punto. Si no contestan, no resta. O sea, 0 es neutro. Y la correcta es 2,5. ¿Ah? Lo que me habían preguntado en la clase pasada. Es como va a ser múltiple opción, no vamos a poner ejemplos. O sea, ustedes son estilo preguntas que son de todos los temas dados. ¿Tiene un mínimo? ¿Cómo? Sí, tiene un mínimo. Sí, creo que es Sí, 40%. sí. Sí, el mínimo para salvar Claro, ¿de la cuánto revisión. sería 40%? Ahí yo la verdad que no sé, pensé que era el 60, pero sí, el compañero dice ese. No, 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 60 puede ser en la segunda, pero en la primera rara vez es 60. La Eso segunda se los son consulto. 20 puntos, No, creo. o sea, no sabemos todavía cuántas preguntas vamos a hacer. Esa es la realidad. Igual es un porcentaje sobre la cantidad de preguntas. Todavía no está armada la prueba. ¿Ah? Igual eso del mínimo y todo, el día de la clase de dudas lo evacúan. Lo que les importa a ustedes es la modalidad de la prueba. La modalidad de la prueba justamente es múltiple opción y presencial. Y tengan cuidado con la respuesta incorrecta porque resta. Digo, si se la quieren jugar o prefieren no jugársela y dejarla en blanco. Eso es un tema de ustedes, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Arrancamos? No, la única Lo- duda, capaz que de eso lo vemos en esta clase, porque había quedado del anterior ver el paralelismo o la diferencia o no, la... eso lo vamos a ver hoy. Ah, está bien, bien, bien. Ok, No, eso es parte de lo de hoy. excelente. ¿Ah? ¿Qué es lo que quieren que repita? Que ahí lo vi en el chat, pero no entendí qué es lo que quieren que repita. Que me pusieron ahí. ¿Puedes repetir eso? No, ¿qué es lo que quieren que repita? Bueno, en fin. Se Bueno, repitió. arrancamos. Lo último que estoy diciendo, lo que la prueba es múltiple opción y es presencial, y si contestan bien, la pregunta puntúa 2,5 puntos. Si contestan mal, tienen 4 opciones. Ustedes era la A y contestaron la B, resta
o sea, les va a restar un punto, y si no contestan nada y la dejan en blanco, no, es neutro, no resta ni suma. Eso fue lo que dije. ¿No? Entonces evalúan ustedes al momento de hacer la prueba si o se juegan por una, considerando que corren el riesgo de la resta, o de la dejan neutra. Si no están seguros, en la medida que la están seguros, van a contestar correcto. ¿Ah? Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a arrancar primero con sociedades anónimas. ¿Ah? Mm. Bueno, a ver. Sociedad anónima. Ustedes ya algo saben de la sociedad anónima. ¿Qué saben de la sociedad anónima que ya vimos? Ya algunas cosas dijimos. Sí los dije al principio porque dije justamente que por eso era uno de los tipos más utilizados. ¿Qué saben de la sociedad anónima? Que es limitada. Bien, la responsabilidad es limitada. ¿Qué significa que la responsabilidad sea limitada? ¿Qué significa? Que responde con el capital de la empresa. Que respondan solo hasta el capital que aportaron. El capital. Exacto. Que frente a los acreedores va a responder la sociedad, y el socio lo que podrá perder es lo que aportó, pero no pueden ir contra el patrimonio personal del socio. ¿Ah? Esa característica, y ahí voy un poco a lo que preguntaba Pablo. Ya si quieren, o sea, hablando un poco de características generales, esa característica las cumplen los tres tipos sociales, que son SRL, SA y SAS. Los tres. Ahora, yo les dije que en la SRL había una excepción a eso. A ver si recuerdan cuál era. A la limitación de responsabilidad por parte de los socios. Perdón, ¿que había qué? Una excepción. En la SRL, los socios no responden, solo responden hasta el capital aportado, pero hay una excepción que sí se puede ir al patrimonio de los socios. Hay dos excepciones en la SRL, que lo vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son las dos excepciones? Cuando en una De SRL... sueldos, ¿no era? De salarios. Bien, la primera es con respecto a las deudas salariales. Las deudas salariales, ¿va? Y esto es una responsabilidad, ojo, es subsidiaria. ¿Qué significa? Primero toca agotar el patrimonio de la sociedad, y si hubiera 0 peso en la sociedad, ahí pueden ir contra ¿qué? Contra el patrimonio, los patrimonios de los diferentes socios. ¿Ah? Por Eso eso, es una y ojo que CRL. Eso es una CRL. bueno, ahí voy. Eso es solo en la SRL. La SA y la SAS no tienen esa responsabilidad. ¿Ah? Y ojo que es solo rubros salariales, no incluiría rubros indemnizatorios como la IPD. ¿Ah? Solamente por rubros salariales. ¿Ah? Bien. Esa es una excepción, que la tiene la SRL, no la tiene ni la SAS ni la SA. ¿Cuál es la otra excepción que yo dije de la SRL? Si Crean tiene un un centro. mínimo. ¿Sí? ¿Alguien habló ahí, perdón? El compañero, primero. No, yo dije que nos tire un centro. No, pero alguien más habló. No, si es el límite de socios. No, No. eso no es un límite a la responsabilidad. Eso no es un límite a la responsabilidad. ¿Nadie? Si están en formación, tienen responsabilidad ilimitada. No, pero eso pasa con todas. Ah, está. Eso no, Eso, con por la duda. todas. No. Con respecto, a ver, el centro les tiro es tributaria. Es un tema tributario, una responsabilidad tributaria. En la Tiraste el peor SR, centro.
en la SRL, los socios de la SRL son solidariamente responsables con la SRL del pago del IRAE. ¿Saben lo que es el IRAE? No, ¿Saben lo que es el IRAE? no. ¿No? ¿Nadie sabe lo que es el IRAE? El impuesto a la El impuesto a renta, Impuesto a la renta de las de las actividades actividades económicas. económicas, exacto. Es el impuesto que ustedes como personas físicas pagan IRPF, los que trabajan, superan determinado mínimo imponible, tienen que pagar, y de hecho se lo retiene su empleador todos los meses de su salario, el IRPF. En las sociedades comerciales, ese impuesto a la renta se llama IRAE. El pago del IRAE, en materia de SRL, si la sociedad no paga, y acá no hay que demostrar defraudación, es una responsabilidad objetiva, no hay que demostrar ningún tipo de defraudación. Si la sociedad no paga, lo que va a pasar es que la DGI se puede iniciar todo el juicio, ¿no? Justamente porque hay impago, un juicio ejecutivo tributario, ahí puede ir contra, ya sea la SRL o los socios. De hecho, traba embargo a la SRL y a los socios. No hay que demostrar defraudación, es responsabilidad objetiva. Ya por el hecho de no pagar, puede, en ese caso, la DGI perseguir hacia los socios. Esa norma que está en SRL, en SAS y en SA, también existe, pero recae sobre los directores. El mismo artículo, el 95 del texto ordenado en sede IRAE, establece que los socios de sociedades personales y los directores de sociedades anónimas, y la ley de SAS traspola la responsabilidad tributaria a la SAS, y los directores son responsables por el pago del tributo. Y por lo tanto, en una SA, si la SA no paga el IRAE, pueden ir contra la sociedad anónima y contra sus directores. En la SRL recae sobre los socios, esa responsabilidad en la anónima recae sobre los directores. ¿Sí? O sea, esa es la limitación de responsabilidad, tanto en la SA como en la SAS. ¿Sí? Segunda característica. Yo en la anónima no voy a tener cuotas sociales como se tienen en la SRL. El capital va a estar representado en acciones que se materializan en un papel, en un título accionario. En un título, yo tengo un papel donde dice que yo soy dueño. Y esto cambia mucho con respecto a la SRL. ¿Por qué? Y eso también lo comparte la SAS. Es la misma característica, la tiene la SA y la SAS. Son sociedades por acciones. ¿Pero qué me cambia? ¿Qué me cambia? ¿Que yo esté en el contrato o que tenga un papel? Me cambia mucho. ¿Por qué? Porque, de hecho, esto hace hacer el anonimato, y esto describe por qué le llamamos sociedad anónima. ¿Por qué es una sociedad anónima? ¿Qué es lo que quiere decir ese nombre? Y la sociedad anónima es respecto a quién? A los socios. No sabemos quiénes son los accionistas de la anónima en forma pública. ¿Por qué? Porque, a ver, eventualmente si yo saco información de las sociedades anónimas, el único registro que es público, que es el registro de comercio, porque ese es el único que es público. Hay muchos registros que tienen información de las sociedades, pero todos tienen un deber de reserva. El que es público es comercio. Si yo saco información de esa sociedad anónima, lo que me va a decir el registro es quiénes son los fundadores, quiénes constituyeron esa sociedad anónima. Pero en Uruguay, que se da ese proceso o esa tendencia a que las sociedades anónimas se compren hechas, como yo les explicaba, en general uno no espera todo este proceso, sino que va a estudios que lo que se dedican es hacer sociedades y venderlas sin ningún tipo de operativa. Es una sociedad que todavía no empezó a funcionar. A mí la información que me sale del registro es que, por ejemplo, Lugolin Herman es el fundador de tal sociedad y es el fundador de un montón de sociedades. Si yo considero que Lugolin Herman hoy es el dueño, sería el dueño de la mitad del Uruguay. ¿Por qué? Porque aparece en todas las sociedades.
¿Pero por qué aparece? Porque él es el fundador. No significa que hoy sea el accionista. Lulu Linerman creó esa sociedad y se la vendió a fulano. Y cuando se transmiten esas cuotas, esas acciones, no se inscribe en el registro de comercio esa transferencia. Es un título de valor, la acción, y vamos a ver cómo se puede transmitir, por endoso, por entrega, pero queda dentro de la esfera interna, ni siquiera la esfera interna, queda entre un negocio entre particulares, hasta incluso la sociedad podría enterarse de esa transferencia patrimonial. ¿Ah? Que en materia de SRL no, porque si yo soy socio de una SRL para dejar de serlo y vendérselo a otro, toca reformar el contrato. Y esa reforma obligatoriamente va a comercio, al registro de comercio, que es público. ¿Ah? Después vamos a ver cómo se hace, porque al día de hoy cambió un poquito. En el 2012 se creó una norma que obliga a inscribir los titulares en el Banco Central. Ese registro es secreto. O sea, si yo voy y pregunto quiénes son los accionistas de Henderson y compañía, el Banco Central no me va a dar esa información. Pero sí hay otros registros que hoy tienen esa información porque la ley obliga. ¿Ah? Pero esto no hace perder el anonimato de las sociedades anónimas. Si yo quiero saber quiénes son los dueños, no tengo forma de saberlo en forma pública. ¿Ah? Diferente es, bueno, si estoy dentro de la esfera de la sociedad o tenga alguna de las causales que me habilita a pedir esa información al Banco Central. Que no son muchas porque son las causales del relevamiento del secreto bancario, casi todas. ¿No? Entonces tendrías una causa penal, una pensión alimenticia, bueno, esa prerrogativa la tiene, bueno, el caso de la DGI por un acuerdo de intercambio de información con otro país, la JUTEP, es decir, son casos puntuales en los cuales el Banco Central puede dar esa información. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien. Dentro de las sociedades anónimas tenemos una clasificación entre sociedades anónimas abiertas y cerradas. Las abiertas son las que cotizan en bolsa. Hay dos formas de cotizar en bolsa. Una, que es que yo quiero aumentar mi capital, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En lugar de hacerlo entre los socios o entre gente que conozco, yo emito acciones en la bolsa de valores, ¿no? En el mercado bursátil. Uruguay tiene una bolsa de valores, no sé si uno fue alguna vez, ¿no? en Misiones y Rincón, no se crean que son jornadas en la tarde, cuando se abre la bolsa, no se crean que es Wall Street, todo el mundo corriendo, comprar, vender, ¿no? Es mucho más tranquilo, pero sí hay sociedades que aumentan su capital emitiendo acciones. Que en realidad las abiertas en general no son abiertas, son muy pocas las que entran en la categoría de abiertas por emitir acciones, sino que entran más bien por la segunda categoría, que es la de emitir obligaciones negociables. ¿Qué es esto? La sociedad se quiere endeudar, necesita que le presten plata. Puede ir a un banco privado, a un banco público, pedir plata, pero en este caso va por otro camino. Ella misma emite deuda, emite lo que se llaman obligaciones negociables, recurre al mercado bursátil, a los inversores, para que le presten plata. O sea, acá el que tiene una ON no es socio, es un acreedor de la sociedad. Es un acreedor especial. ¿Por qué? Porque estrictamente quien fijó todas las condiciones del crédito no es el acreedor, sino es el deudor. La sociedad, cuando emite ONs, dice, bueno, yo voy a emitir deuda por tal monto, que la voy a pagar de acá a 5 años, o voy a ir amortizando anualmente con el tope de 5 años, 5 de lo que sea, yo estoy inventando. Tal tasa de interés, ¿no? Es decir, la propia sociedad pone las condiciones del préstamo y las condiciones de pago. Claro que, a ver, una sociedad no puede largarse a emitir así porque sí. ¿Ah? Para emitir, esa emisión tiene que estar aprobada por el Banco Central del Uruguay. El BCU es quien aprueba la emisión en función de qué. Y bueno, lo primero que va a ver va a ser que estados contables de la sociedad, un flujo de fondos, una proyección de ese flujo de fondos, ¿para qué? Para ver si esa sociedad, esa deuda,
está asumiendo es factible o no el pago. ¿Es correcto? ¿Esta sociedad puede llegar a pagar, como se está comprometiendo a pagar de acá a 5 años, esta deuda o no? ¿O es inviable que la sociedad afronte este pasivo porque con su flujo de fondos no le da para pagar? ¿No? Entonces, esa emisión tiene que estar aprobada por el Banco Central. Y además, las sociedades abiertas tienen un mayor control que las cerradas y que el resto, porque tienen un control de funcionamiento por parte de la Auditoría Interna de la Nación. ¿Qué es esto del control de funcionamiento? La auditoría va a controlarles las asambleas, va a controlarles las actas de directorio, va a avisarles los estados contables, o sea, va a mirar los estados contables y los va a avisar, no es un registro, es una avisación. Tienen que publicar esos estados contables. Entonces, hay un control mayor por el Estado. ¿Ah? Hay un mayor control por parte del Estado. ¿Ah? No son muchas, ya les digo, hoy son 15 sociedades abiertas, son muy pocas. El 99% son cerrados. Y de esas que hay, la mayoría son abiertas porque emitieron ONs. Una vez que yo emito una ON o emito acciones, tengo la obligación de ser abierta por lo menos por 5 años. Si sigo emitiendo, voy a seguir siendo abierta. Pero si emití una vez y no volví a emitir, bueno, 5 años tengo que quedar abierta, después me puedo pasar a ser cerrada. Si no volví a emitir. Eso es lo que hizo Durante con Aprole con Conahorro, ¿no? Exacto. Eso es lo que hizo con Aprole con Conahorro. Eso es lo que hizo UTE con Valentines, ¿no? Un parque eólico. También hay una sociedad que UTE es accionista, sería Filim, que también emitió, en ese caso, acciones. ¿Ah? Son muy pocas, son 15, ya les digo. Nuestro mercado bursátil, digamos que no es un mercado que esté tan utilizado. ¿Ah? Y las cerradas son todas las demás. ¿Ah? Es una categoría residual. Las que no cotizan en bolsa son cerradas, que es más del 99,99% de las sociedades. Bueno, como la Constitución. Vieron que ahí en el cuadro habla de por acto único y por suscripción pública. Quédense por acto único, que es la gráfica que yo les hice en la primera clase en el pizarrón. ¿Se acuerdan que la constitución de una sociedad anónima era reserva de nombre en AIN, IVA IN, cuando sale de auditoría o antes, no importa, pero la IN no me lo exige, puedo ir antes de la auditoría, después de la auditoría, ir por DGI o BPS, y cuando sale de la IN va al registro de comercio y se publica. Ese es el trámite de constitución de una sociedad anónima. ¿Ah? La ley establece otro procedimiento que es por suscripción pública. Procedimiento que no los voy a dar en clase porque en 32 años de ley nunca se constituyó una sociedad por suscripción pública. Nunca. Entonces, la verdad que darles un procedimiento que en 30 años nunca se utilizó, vamos a quedarnos con la constitución de acto único. ¿Sí? Bueno. Vamos a tener los fundadores, que son los que firman esa constitución, que, para que no se nombre un directorio, van a ser los representantes de esa sociedad, y estos son los que están facultados para terminar todo ese proceso de constitución, y tienen la facultad de poder cuidar el monto aportado, lo pueden depositar, y eventualmente, según bien en especie, el cuidado de ese bien en especie. Por ejemplo, pagar la contribución, pagar primaria, todo el cuidado de los bienes en especie. El contrato tiene que tener todos los elementos del artículo 6. Ustedes se acuerdan, vimos el artículo 6 y vimos cada uno de esos elementos. Además de los elementos del artículo 6, que no pueden faltar, el estatuto tiene que contener estos elementos. Primero, como ya dijimos, el capital se expresa en acciones. Por lo tanto, yo tengo que decir cómo son las acciones. Es decir, son nominativas, son el portador, ¿qué clase de acciones? ¿Cuál es el monto? ¿Vale 1 peso? ¿Vale 100 pesos la acción? Otro elemento que tiene que estar, además de todos los del 6, y este también está en el 6, es el tema de el plazo.
¿Y qué pasaba con el plazo de las sociedades anónimas? ¿Qué pasaba con el plazo? ¿Qué pasaba con el plazo de las sociedades anónimas? ¿Cuánto es el plazo de cualquier sociedad comercial? ¿60 días no era? ¿30 días? No, el plazo, no. 30 años, ¿no eran? Exacto, el plazo que puede tener el contrato. No, Sí, vos me sí, estás sí. hablando del plazo para la Sí, Constitución. sí, sí. Yo hablo el plazo del contrato. ¿Cuál es el plazo máximo que puede tener un 30. contrato de sociedad? 30. ¿Qué puede pasar a los 30? ¿Me tengo que disolver No, obligatoriamente lo o puedes puedo? poner 30 más. O 30 o 10. Exacto. No, 30, el plazo 30 lo puedo renovar por el periodo que yo establezca o podría tener una cláusula de prórroga automática. Y yo ya lo dije esto, ¿y qué pasa con las sociedades anónimas? ¿También se rige ese plazo de 30 años? No Ya tiene lo plazo. dije. O sea, tiene que tener un plazo, sí, el contrato tiene que estipular obligatoriamente un plazo, lo que ese plazo puede exceder el periodo de 30 años. Yo a una anónima le puedo poner, si quiero, 100 años, 99. Es lo que siempre le ponen, ¿no? 100, 99, 101. Esos son los tres, pero podrían ponerle 98, o sea, o 150, no importa. Pero la anónima y la SAS, y esto es una característica que también comparte la SAS, establece que el plazo no puede superar los 30 años. Hay que poner un plazo en el contrato, pero puede ser muy largo. Y después también vamos a establecer en el contrato cómo se va a regular a quién, a los administradores, cómo va a estar integrado el directorio y demás. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo ser una sociedad anónima con una sola persona? No, tiene que ser 2 Puedo más, ¿o no? constituir 2 o más, pero ¿qué pasa a lo largo de la vida? Después puede quedar solo uno, sí. Exacto. Exacto. En la SRL no. En la SRL se aplica el 156 y ustedes, si queda uno solo, pensemos que murió el otro y no tiene herencia, no tiene herederos. Bueno, si queda uno solo, va a tener un plazo de ¿qué? De 1 año para incorporar otros socios y no se disuelve. En la anónima esto no pasa. La anónima, si bien obligatoriamente cuando se constituye necesito 2 o más socios, a lo largo de la vida todo el paquete accionario puede estar en manos de un solo socio. ¿Y las SAS? Esto yo ya lo dije. ¿Qué pasa con las SAS? ¿Qué pasa con las SAS? ¿Puedo constituir una SAS con un solo socio? Uno cumple lo ¿no? mismo que el. Era igual que la sociedad anónima en ese sentido, me parece. Que no, que vos decís Que no se puede precisar por lo menos 2. A ver, ¿alguien se le ocurre Para algo diferente? constituirla, sí, después podía quedar con uno solo. No. En realidad, en la SAS es la única que se puede constituir con un solo socio. La SAS se puede constituir con un solo socio. Y después, obviamente, que puede quedar siempre un solo socio. Es la única de todas las sociedades comerciales que sí se puede constituir con un solo socio. Es la única. Bueno, en materia de sociedades anónimas se complejiza el término capital. El término capital pasa a ser complejo en materia de sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque hablamos de 3 tipos de capital. En primer lugar, el capital social, autorizado, estatutario, se le llama también, capital contractual, todo lo mismo. Todo eso que yo dije son sinónimos. Es lo mismo decir capital social, capital autorizado, capital estatutario, capital contractual. Es todo lo mismo. ¿Y qué es? ¿Ustedes saben lo que es el capital social? ¿Lo vieron en contabilidad? Es hasta el que pueden emitir acciones. Es el Sí. aporte de los socios, ya sea en No, dinero o en bienes, ¿no? No, el aporte no. de los socios es el integrado. El aporte de los socios es el integrado. Exacto. El capital social es una cifra arbitraria que los socios eligieron
que la ponen en el contrato, está solo en el contrato, no lo voy a ver en un estado contable. El estado contable de una sociedad anónima, en el patrimonio lo que aparece es el integrado. El social no va a aparecer. Este aparece en el contrato, y esa cifra es la que eligieron arbitrariamente como tope para emitir acciones. ¿Ah? Yo puedo emitir acciones hasta este monto. Si quisiera emitir acciones por encima de ese monto, tengo que reformar el contrato. ¿Ah? No aparecen los estados contables y no me da ningún tipo de información económica. Ahora sí tenemos el capital integrado. El capital integrado sí es el que efectivamente aportaron. ¿Ah? Es la suma de los aportes, ¿ah? Que tiene que coincidir con la suma de las acciones emitidas. Si las acciones valen $1 y yo tengo 10.000 pesos de capital integrado, tendría que tener emitidas 10.000 acciones. ¿Ah? Si, y este sí está en los estados contables. Este sí está en el patrimonio. De hecho, cuando nosotros en la clase pasada vimos la triple función de capital, ¿ah? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el capital tiene una triple función? La función de organización, la función de garantía y la función de producción. Bueno, esa función siempre se ve sobre el capital integrado. ¿Ah? Lo mismo la reserva. Nosotros en la clase pasada vimos la reserva legal. La reserva legal, la ley pone un tope que dice que es del 20%. O sea que en la ley, como está en la parte general, dice el capital social. Yo eso, si lo leo para una sociedad anónima, tengo que interpretar que no es el capital social, sino el 20% es sobre el capital integrado. ¿Ah? La reserva es sobre el capital integrado. Milena. Es una consulta, en verdad, respecto a la diapositiva anterior. Porque el primer ítem dice que el capital mínimo deroga por ley 18.083 y después está el ítem de los conceptos de capital. No deroga los conceptos de capital, ¿o sí? No, lo que deroga, lo que se deroga es el capital mínimo. ¿Qué sucede? Hasta el año 2006, 2007 en realidad, porque la ley 18.083, que la ley de reforma tributaria, entró a regir el 1 de julio del 2007, hasta el año 2007, el tope del capital social, el mínimo del capital social de una anónima era el tope del capital social de una SRL. El último que se fijó más o menos eran 923.000 pesos. Entonces, yo no podía constituir una sociedad anónima con un capital social inferior a 923.000 pesos en el año 2007, y tampoco podía constituir una SRL con un capital superior a ese monto. ¿Ah? La ley de reforma tributaria derogó esos mínimos y esos máximos. Por lo tanto, yo hoy podría constituir una anónima de 50 pesos, ¿ah? Y una SRL, si quiero, de 600 millones. ¿Ah? Esos mínimos y máximos. Perfecto, gracias. Profe, o sea, digamos que en su momento la decisión de qué tipo de sociedad constituir estaba más bien ligada al tamaño de la empresa que quería formar, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, te voy a contar una cosa. Tal vez es una infidencia, pero no creo que no es una infidencia. Una de las primeras sociedades que se transformó, era sociedad anónima y se transformó en SRL, fue Coca-Cola, Montevideo Refrescos SRL. ¿Por qué? Porque por temas corporativos, ellos a nivel global son SRL. Pero en Uruguay no podían ser SRL, ¿por qué? Porque la SRL tenía topeado su capital. Cuando la ley de reforma tributaria deroga el máximo de la SRL que hizo Montevideo Refrescos, se transformó en SRL. Porque acá en Uruguay tenía que ser anónima porque tenía topeado su capital. ¿Ah? Sí, en aquel momento sí. Hoy en día eso no juega. ¿Ah? Porque vos no tenés tope de capital en ninguna de las dos, ni tope ni mínimo. Y de hecho no se pagan impuestos sobre el capital tampoco. Yo no tributo sobre si mi capital social o mi integrado está alto. Sobre eso no se pagan impuestos. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, Sí, gracias. clarito, gracias. El integrado sí me da información económica. Me da mucha información económica, porque yo sé lo que aportaron, que se está en los estados contables. Y es más, el integrado es lo que me dice cuánto tiene cada socio. Si el socio aportó el 50% del capital integrado, va a tener el 50% de las utilidades. Va a tener un 50% de los derechos políticos.
Es el que va a determinar justamente, como decíamos recién, esos tres conceptos que hablábamos de funciones de capital, como el capital como modo de organización, como modo de producción y como modo de garantía. Se miran sobre el capital integrado. Y después tenemos un tercer concepto de capital, que es el capital suscrito. ¿Qué es el capital suscrito? Es ese capital que los socios se comprometen a aportar, pero todavía no lo hicieron. Por lo tanto, la sociedad que va a tener? Va a tener un crédito contra ese accionista. ¿Por qué? Porque él se comprometió a aportar algo que todavía no lo hizo. Y acá sí tenemos unas diferencias en función de los tipos sociales. En la SRL y en la SAS, si yo me comprometo a aportar algo, la ley me fija de que eso que yo prometo no puede superar los 2 años. O sea, yo tengo 2 años para culminar eso que yo prometí. En la SA no hay plazo. No hay plazo. Yo me puedo comprometer a aportar algo y puedo no poner plazo. Podemos estipular un plazo, pero legalmente no tengo un plazo preestipulado. ¿Y qué significa eso? ¿Qué les parece? Una obligación sin plazo. ¿Cómo la ven ustedes? Y en definitiva no hay ninguna obligación. ¿Por qué? Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Y lo va a extender en el tiempo todo lo que pueda. Claro, porque el acreedor el deudor no se ve obligado a responder por ese dinero en ningún momento. Creo que Exacto. por presentar una analogía pasa algo similar con sus diferencias, ¿no? Pero en el caso del Banco Central, que uno de los pasivos que se reconoce en los balances del Banco Central es el dinero emitido por el Banco Central, que en realidad figura como una obligación, pero en sí el banco no tiene por qué responder contra nadie. O sea, si alguien le va a devolver sus pesos, no tiene por qué tomarlos. Entonces es como que una obligación que no es una obligación en realidad. El tema es, ¿cuándo está en mora? Ese dato no lo tenía ¿Cuándo yo lo puedo nadie. intimar? ¿Perdón, Juan? Ese dato del Banco Central no lo tenía nadie. Es nuevo ese. No, pero es para las reguladas por el BCU, no es para todas. Ah, Está hablando de entidades reguladas. Creo que lo Pero- decía por mi comentario, me parece. claro. Sí, por tu comentario, por eso. Ahí va. Sí, sí. Pero eso es el Sí. balance del Banco Central, ¿no? En ninguna entidad regulada. Claro, por eso. Es lo que está diciendo, es del propio, que no es una sociedad anónima. Es más, el Banco Central es un ente autónomo. Es uno de los 5 bancos públicos. Creados por ley. No, pero no. Por eso, Juan, no sé qué decías, no es que tienen que estar en los balances de todas las sociedades. Pero digo, volviendo al caso concreto. Yo, capital suscrito, ¿cuándo lo voy a reclamar? ¿Cuándo lo voy a intimar en mora? ¿Cuándo lo voy a...? No lo puedo poner en mora. De hecho, ustedes obviamente que no tienen conocimiento de este decreto, porque este decreto está derogado, el decreto 103, no sé si a lo mejor en contabilidad lo escucharon hablar alguna vez, el decreto 103 del 91, era un decreto que regulaba todo lo que era un balance, cómo se tenía que contabilizar, ese decreto se derogó, pero el decreto de 103 preveía la contabilidad del capital suscrito. ¿Cómo decía el 103 que cuando yo si yo establezco un plazo, esto no corre? Pero si yo iba por la solución legal, que el capital suscrito no tenía un plazo, el decreto 103 preveía que el capital suscrito se contabilice positivo y negativo en el patrimonio. O sea, estrictamente lo que estaba haciendo que era netearlo. Si yo el mismo rubro lo pongo positivo y negativo, ¿qué hago? Lo dejo neutro. ¿Justamente para qué? Para no inventar en un activo en la sociedad que a veces nunca se llevaba a cabo, que nunca lo materializaba. Entonces, el decreto 103 prevía eso, esa fórmula. Se ponía positivo y negativo en patrimonio, y de forma que quedaba neutro. En las sociedades anónimas solamente, ¿no? ¿O en todas? No, Porque en realidad lo que pasa, ¿cuál es? Es que la SRL tiene el plazo de 2 años. por eso, ahí Pero yo la sí lo tenía que SRL reconocer. Y porque yo tengo un plazo de 2 años. Yo sé que si el tipo a los 2 años no cumplió, yo lo puedo intimar. O, ojo, en una anónima puede haber un plazo. O yo he hecho asambleas que
que se le dice que todos se comprometen a aportar y se ponen un plan de integración y se ponen fechas. Entonces, en ese caso no corre esto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una fecha para culmine para aportar. Entonces, ahí sí tengo un capital suscrito con un plazo. El tema es que la ley no establece un plazo ante el vacío, ante la falta de regulación. En el caso de las SAS, también se estableció el plazo de 2 años. ¿Ah? Lo que sí la ley estableció son mínimos no de plazos, en materia decía mínimos de integración y de suscripción. ¿Qué es esto? Y acá, a ver, como lo expresa la ley, en la realidad uno parte al revés. Pero la ley lo que dice es esto. Dice que se tiene que integrar al momento de la Constitución como mínimo un 25% del social y suscribir lo restante hasta llegar al 50%. En realidad uno parte al revés. Uno lo que hace es, ve cuánto es el capital integrado y en función de lo que es el capital integrado, ¿ah? Lo que hace lo que hace los socios es decir, bueno, vamos a poner un capital social. ¿Ah? Vamos a llevar el capital social. Entonces, esperen que les pongo un ejemplo. Vamos a pensar que una sociedad tiene de capital integrado 100.000. ¿Ah? Hay 2 socios, uno aportó 50 y el otro aportó 50. Bueno, en función de la fórmula de la ley, quiero que ustedes me digan cuánto es el máximo que yo puedo poner de capital social. ¿Ah? Yo tengo 10.000 de capital integrado, ¿cuánto es mi máximo de capital social? Hay que prender la luz. ¿Cuánto es mi máximo? Ahora, ¿dijiste 10.000 o 100.000? Yo dije 100.000. 400.000. Bien. Yo, eventualmente, mi máximo de capital social es de 400.000. ¿Y mi mínimo? Pero no es al revés no es al revés ¿Cómo el no es al análisis. revés? O sea, vos no pones primero el social y después ves los que integrás. No, al Ah, revés. Yo lo que sé es cuánto los socios están dispuestos a sacar de su bolsillo. Yo sé cuánto los socios me van a poner. Y en función de eso, elijo la cifra arbitraria del capital social. ¿Ah? Porque yo sé lo que ellos van a poner al momento de la Constitución. Ellos me van a decir, no, mira, yo puedo aportar hasta 50 y él puede aportar hasta 50. Perfecto, mi integrado es 100.000. Bárbaro. ¿Cuánto ponemos de social? Yo le puedo decir, mira, tu tope es, como bien dijiste tú, 400.000. Más de 400.000 no podés. Y tu piso es de 100.000. Es decir, que integres la totalidad del social. ¿Cuál es el problema si pongo 100.000? Que si quisieran aportar un peso más, no lo pueden hacer. ¿Por qué? hay que Porque modificar necesitarían, exactamente, tendrían que reformar el estatuto para aumentar el social. Estatuto Como yo es lo les mismo que decía, contrato, ¿no? Sí, lo que pasa en sociedades anónimas hablamos de estatuto. Por Y en favor. SAS también. Contrato hablamos en SRL. ¿Ah? Como hablamos de socios en SRL y hablamos de accionistas en SA. ¿Ah? Tenemos esas diferencias de criterio. Ahora, está bien, capital social 400.000. Entonces, si yo tengo un integrado de 100 y un capital social de 400, ¿cuánto es mi capital suscrito? Obligatoriamente por ley, ¿no? Lo mínimo 100.000. que tengo que suscribir. 100.000. ¿Ah? ¿Entendieron por qué 100.000? Yo no entendí lo del mínimo. El mínimo no es 400.000. No, Porque, ese es el máximo del social. pero dice debes integrar por lo menos 25% un del capital social. 25% del social. Y 25% Entonces, de 400 no es 100. Claro, por lo menos. Entonces, si yo le pongo 600 de social, no integré el 25, integré mucho menos del 25. Yo tengo que integrar por lo menos el 25. ¿Entendés? Podría integrar un 100. Estás hablando Yo del podría capital, tener 100 de hablando del social capital y 100 de social. integrado. Claro, hablando del capital social. Y vos lo mínimo que lo podés rebajar, el social, es hasta 100.000. Y ahí hubieras integrado el total del capital social. El total. El tema es que ahí no puedo emitir una acción más. Claro. ¿Ah? Y vos dijiste correctamente,
y me obliga a suscribir lo restante hasta llegar al 50% del social. ¿Por qué Juan dijo 100.000? Porque me obliga a suscribir lo restante hasta llegar al 50% del social. El 50% del social es 200.000. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 200.000? Ya tengo integrado 100, tengo que suscribir lo restante. ¿Cuánto es lo restante? 100.000. 100.000 para llegar a 200, que es el 50% del capital social. ¿Se entiende? Profe, ¿el capital suscrito te genera alguna obligación? No, es lo que estamos diciendo. El capital suscrito en sociedades anónimas, así como está la ley, yo no tengo plazo. ¿Puedo establecer un plan de suscripción en una asamblea de accionistas y ponerle un plazo? Sí, puedo. Lo que legalmente, si no lo establezco, no tengo ninguna obligación. Yo tengo sociedades, yo he visto sociedades, no son mías, que ponen esta mismo, 400 de social, 100 de integrado, 100 de suscrito, y hace 60 años, 60 no porque no teníamos el peso uruguayo, pero vamos a poner, hace 25 años que los socios están con ese capital suscrito y no aumentaron un peso más. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque estrictamente la ley no me estableció un plazo, y si nosotros accionistas no nos pusimos un plazo, puede quedar así. Lo que yo Pero digo lo de igual los es... plazos no era para el capital integrado, que en la sociedad No, anónima es hay para plazo. no, pero en los plazos es para el capital suscrito. El Ah, integrado bien, lo hago en bien. el momento. El integrado yo integro, ya está, yo lo integré y lo integré. Está. El suscrito es eso, bien. que yo me comprometo a integrar, que todavía no lo hice. Eso es Bien. el suscrito. El suscrito es lo que yo me comprometo. Yo me comprometo a integrar y todavía no lo hice. Me comprometí. Ojo. ¿Y cuándo me comprometo en el momento del contrato? Pero ¿cuándo es mi deadline? ¿Cuándo es mi vencimiento? Sí, no tiene. Pero vos ponele, tiene. si la sociedad tiene una deuda mayor al capital integrado, ¿no? Y vos te comprometiste a hacer tal aporte a través del capital suscrito. ¿Eso a vos te genera, eso es lo que yo te quería preguntar, ¿eso a vos te genera una obligación? No ¿O me va genera nada una más hasta lo obligación, que aportaste? salvo que esté en concurso, que eventualmente lo dice la ley concursal, pero esto no viene por societario, sino que lo dice la ley concursal, que eventualmente los síndicos podrían solicitarle a los accionistas que aporten esos capitales suscritos. ¿Tá? Pero solamente en caso de concurso. Que yo tengo una deuda no significa que estoy en concurso. ¿Tá? Las sociedades que entran en concurso no son todas. Son muy pocas, en realidad. Salvo que esté en concurso, pero aparte no está determinado por la ley societaria, sino por la ley concursal. Bien. Profe, una pregunta más, perdón. Sí. Sí. Tú dijiste que el capital social no estaba plasmado en el balance, sino No. que estaba en el estatuto. Exacto. En caso de querer reformar el capital social, ahí tendría que hacerse una reforma del estatuto. Exacto. ¿Y cuáles serían los requisitos para cambiar el estatuto en el caso de una sociedad anónima o una SAS? Bien, a ver, está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque justamente como es muy engorroso, ¿qué sucede? Cualquier sociedad, para reformar el estatuto, sigue los mismos procedimientos que la Constitución. Entonces, si yo quiero reformar un estatuto de un contrato de un SRL, yo voy al registro y publico. Si fuera una sociedad anónima, voy a la IN, registro y publico. Si fuera una SAS, voy al registro. Y se terminó ahí. Hasta ahí es cualquier reforma. Cualquier reforma. Como esto en la anónima es engorroso, porque es largo, el artículo 284 de la 16060 se modificó con posterioridad a la entrada en vigencia. De hecho, se modificó por una ley de urgencia del año 2000 y estableció una reforma mucho más rápida. ¿Qué dice esa reforma? Dice, vos, si tenés que aumentar el social, y solo modificás el número, yo no modifico ninguna letra más de ese artículo, donde está el capital social, solo modifico el número. Si era 400.000 pasa a ser 600.000. Solo el número. Yo voy directo a comercio, publico, y ahí ya tengo perfecto el capital social, ya puedo emitir nuevos títulos. Yo ya lo tengo perfeccionado. Después tengo que ir a la IN, pero ese trámite es una mera comunicación, es un trámite mucho más sencillo, más barato y más abreviado. Pero además vos ya está perfecto con la publicación. O sea que vos ya con la publicación podés emitir nuevos títulos. O sea, el capital social tiene un trámite diferente al resto de las reformas. No tiene la previa aprobación de la IN,
sino que es al final y es una mera comunicación. Vos vas directo a comercio. Ahí va, está, porque puede darse el caso, por ejemplo, que ante una sociedad anónima, por ejemplo, que tenga pérdidas, se consuma una buena parte de su capital y tenga que salir de apuro, hacer una ampliación o algo y de repente, o quiera Claro. expandirse simplemente. En general se hace todo en la misma asamblea. O sea, en general el social se aumenta porque se tiene que aumentar el integrado. O sea, nadie aumenta el social porque sí. En general es consecuencia de que yo quiero aumentar el integrado. Y se resuelve todo en la misma asamblea. Primero se resuelve el aumento del social y después se resuelve el aumento del integrado. Entonces, vos, esa asamblea, ¿qué haces? Tendrías que ir a la IN por el integrado, y al registro por el social. Entonces, y a su vez comunicar el integrado. Como los plazos son diferentes, vos vas al registro por el social, inscribís, publicás, y vas de vuelta a la IN a comunicarle que aumentaste el social. Y a su vez, en ese mismo trámite, comunicás que aumentaste el integrado. En la IN, el registro no le importa el integrado porque no es parte del estatuto. Entonces el registro no sabe ni siquiera cuál es el integrado. ¿Sí? Ahí va, bueno, gracias. Profe, Ahora, sí, escucho. perdón, de pronto será una bobada, pero cuando yo hago el capital social, estoy en el registro, coloco 100.000, mi capital va a ser de 100.000. De esos Sí. 100.000, yo tengo que colocar el 25% en el registro. No, vos no colocás nada en el registro. Si yo en el estatuto Ajá. digo que mi capital social, es decir, el tope que tengo para emitir acciones es de 400.000, yo como mínimo tengo que integrar, tengo que aportar a la sociedad, los socios tienen que poner en la sociedad como mínimo el 25%, o sea, en este caso 100.000. Eso es lo mínimo que tienen que integrar. Pueden integrar 200, pueden integrar 300 y como máximo tienen 400. ¿Por qué? Porque el capital integrado nunca puede superar el social. Y de hecho, el capital integrado más el capital suscrito nunca pueden superar el social. Eso es una cuenta de banco, coloco ese porcentaje. No, la cuenta de banco, claro, la cuenta de banco va contra capital integrado, si es en efectivo. Tal vez es un bien en inmuebles y yo voy a tener un inmueble contra capital integrado. La cuenta de capital integrado dependiendo qué es lo que yo estoy aportando. Perfecto. Tal vez lo tengo en caja. Perfecto. Digo, pues, si aportamos 10.000 pesos no lo tengo por qué tener en banco, estoy por dentro de los parámetros, y mismo 100.000 pesos tampoco, porque la inclusión financiera me establece que tengo que bancarizar por encima de $115.000. ¿Cómo está redactado Entonces este documento, profe? ¿Cómo redacto ese documento? Esa parte nada más del capital social. El capital Porque social es quiero bien sencillo. El capital social es bien sencillo. El capital estará representado en 400.000 pesos divididos en 400.000 acciones nominativas endosables de $1 uruguayo cada una. El capital social es bien sencillo. Después tenés otra cláusula que decís que Juan aporta 50.000 pesos a la sociedad le otorga carta de pago, y Pedro aporta en efectivo 50.000 pesos a la sociedad y le da carta de pago. Entonces, tu capital integrado es la suma de esos dos aportes. Perfecto, genial, profe, gracias. Ahora, voy a este caso. Igual. Perdón, a este lo tengo que dejar en blanco, ¿no? Pusimos capital social 400.000 y se integró 200.000. ¿Cuánto tengo que suscribir? El de abajo lo taché, ¿no? ¿Cuánto tengo que suscribir? No. Bien, nada. ¿Por qué nada? Porque ya tenés el 50% del tope, ya llegaste al 50%. Exacto. Obligatoriamente no tengo que suscribir nada. Ahora, si quisiera, ¿cuánto puedo suscribir? 200. 200. O sea, 200 más. ¿Por qué? Porque la suma de capital integrado más capital suscrito, 200 y 200, no puede ser superior ¿a qué? Al capital social. O sea, en este caso, yo, como bien decía Ralph, yo no estoy obligada a suscribir nada, porque la ley me dice, tenés que integrar por lo menos el 25
y suscribir lo restante hasta llegar al 50. Yo ya integré el 50. Obligatoriamente no tengo que suscribir nada. Si quisiera suscribir, puedo. ¿Cuánto es el tope que puedo suscribir? 200. Porque la suma del integrado más el suscrito no puede superar el social. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Sí? Estos porcentajes de integraciones mínimas son los que establece la ley. ¿Ah? En el caso de las SAS, la integración, si bien establece 2 años para suscribir, dice que por lo menos tengo que integrar el 10% del social. ¿Ah? Bajó al 10%. Ah, es bastante menos. ¿Ah? Bueno, esto, muchachos, yo creo que no les estoy explicando nada. Esto ya lo recontra saben ustedes, ¿no? Lo que me quiero centrar de esto, y eso es un poco lo que la ley se preocupa, es que dentro de los rubros patrimoniales, nosotros tenemos 5 rubros patrimoniales que componen el patrimonio, ¿no? Capital, resultados, reservas, ajustes al patrimonio y aportes y compromisos a capitalizar, ¿no? Esos son los 5 rubros que componen el patrimonio. Capital y patrimonio al momento de la constitución de la sociedad son iguales. Son iguales. Después se entran ¿a qué? A desfasar. ¿Por qué? ¿Por qué se entra a desfasar lo que es el patrimonio del capital? ¿Por qué se entra a desfasar? ¿Por qué les parece que se entra a desfasar? Porque se van generando utilidades, por ejemplo. Bien, porque Van se generan acumulando. utilidades. No Estamos se de acuerdo. distribuyen, quedan ahí. Van bien, perfecto. Y yo la tengo en el cajón, la sociedad. Todavía no empezó a trabajar. Igual se me desfasan. ¿Por qué? ¿Por los pasivos? No empezó a trabajar, no tiene pasivos. No hizo actividad. Porque el valor del dinero que había cuando abrieron la empresa, ahora se pasaron, no sé, ponele 2 años o meses, ya no es lo mismo, no es el mismo valor. Exactamente. ¿Cómo se llama ese fenómeno que Uruguay lo atomeriza? Y Valor pregúntele tiempo ahora a del dinero. Biden. ¿Qué? Inflación. Valor tiempo del dinero, creo que. No, inflación. Pregúntele a Biden. Nunca tuvieron inflación. Estados Unidos está con un 10% de inflación. ¿Ah? Nunca tuvieron y están terribles ahora. ¿Ah? Inflación. Yo les digo siempre lo mismo. En el año 2015 iban al supermercado con 2.000 pesos. ¿Cuánto compraban? Hoy van con 2.000 pesos al supermercado. ¿Cuánto compran? ¿Ah? Y los 2.000 pesos son iguales. Es el mismo billete. Inflación. ¿Ah? Entonces, aún si yo la tengo en el cajón, eso, como bien dice Valentina, eso que yo aporté en el año 2015 no es lo que vale hoy. ¿Ah? Entonces, por eso también se da ese desfasaje entre capital y patrimonio. Bueno, la sociedad anónima, como bien decía yo, es anónima porque la participación de los accionistas está en papeles, en acciones. ¿Tá? Entonces, si yo quiero vender mi participación, no tengo que reformar el contrato. Le entrego el papel ¿a quién? A otro. Las acciones siempre tienen que ser en pesos. Yo no puedo tener acciones en dólares, porque de hecho el capital de todas las sociedades está en pesos, salvo lo que les decía el viejo tipo social, que es las AFIs. ¿Y qué tipo de acciones podemos tener? Al portador. Les pregunto a ustedes, vamos a hacer el traspolo, si quieren, a un cheque. ¿Qué es un cheque al portador? ¿Alguna vez vieron un cheque al portador? Sí, cualquiera puede canjearlo en el banco. Exacto. ¿Cómo transmite un cheque al portador? Yo le quiero dar mi cheque al portador. ¿Cómo? Sendosa. Ah, no, eso para No le pones nombre, nada más. No le pones, ahí está, no le pones nombre. El cheque al portador lo transmite por la simple entrega. Como bien decía Rosa, el que lo tiene lo cobra. Bueno, esto es lo mismo. La acción no tiene el nombre de nadie. El que tiene la acción es el que se va a poder presentar a la sociedad, a las asambleas, el que va a poder ir a buscar las utilidades. ¿Ah? A partir del año 2012, acá se cambió un poquito la pisada. ¿Por qué? Porque Uruguay estuvo, bueno, por todo un tema de transparencia fiscal, Uruguay lo metieron en una lista gris de la OCDE, ¿ah? Y tuvo que adecuar su normativa, y estuvo obligado ¿a qué? A comunicar quiénes son los titulares. Eso fue en el año 2012, después en el año 2017 dijeron no alcanza con los titulares, sino que quiero que llegues al beneficiario final, o sea, porque yo podía haber comunicado que el titular de esas acciones es una sociedad panameña, entonces tengo que
cadena para arriba, hasta llegar a quién, a las personas físicas que detentan toda esa cadena de acciones. Y esa información se tiene que comunicar en el Banco Central. Entonces yo hoy, en el Banco Central, tengo quiénes son los titulares de las acciones, tanto al portador como nominativas. E incluso los beneficiarios finales, es decir, si no, los titulares no son personas físicas, bueno, ¿cómo sigue la cadena hasta llegar a las personas físicas que detentan esas acciones? Esto igual no pierde el anonimato de la anónima. ¿Por qué? Porque el registro del Banco Central es secreto. Las causas de relevamiento son las causas de relevamiento del secreto bancario, causas penales, pensiones alimenticias, lo tiene la CENACLAF, lo tiene por caso de lavado de dinero, la JUTEP, la Junta de Ética y Transparencia, el caso de la DGI por acuerdo de intercambio de información con otros países. Es decir, son limitados los casos de acceso a esa información. Yo soy un acreedor de la sociedad, no puedo ir al Banco Central para preguntarle quién es el dueño de la sociedad. Esa información el Banco Central no me la va a dar. En el caso de las nominativas, las nominativas tienen el nombre de la persona. Pero vuelvo a decir lo mismo, yo la transmito, ¿y cómo transmite una acción nominativa? De la ¿Cómo se misma transmite forma, una acción? Ahí está No la lo que dijo vendés. Pablo hace un rato. ¿No la endosás, digo? Bueno, no es la misma forma. La del portador era con la simple entrega. La nominativa que tiene, al dorso que tiene, un endoso. ¿Qué es hacer un endoso al dorso? Poner Montevideo, 20 de abril. Y una firma. En realidad, el endoso correcto y completo sería Montevideo, 20 de abril 2023, endoso a favor de fulano y firma. Y no solo alcanza con el endoso, sino que además hay que anotar en un libro que lleva la sociedad de títulos nominativos. Entonces en ese libro se va a poner, como el día que se emitió el título número 1 se le dio a Pablo, hoy 20 de abril se dice que el título número 1 que lo tenía Pablo lo pasó a tener Juan. Y se anota en ese libro. Por lo tanto, ¿quién va a venir a la asamblea? No solo el que tenga el título, o sea, Juan tendría que tener un endoso a su nombre, sino que además tiene que estar anotado en el libro. Y además hay que comunicar al central también. Pero esto no es una reforma de estatuto, ese libro queda en la sociedad, ese libro no es público. Es un libro que se rubricó el día 1 en 0, un libro en blanco se rubricó ante el registro de comercio, pero después las anotaciones se hacen a mano y queda dentro de la sociedad. O sea, la sociedad es la única que conoce quiénes son sus accionistas y bueno, y ahora el Banco Central, que también es secreta la información. En realidad las nominativas pueden ser endosables o no endosables. Las no endosables, que son las menos comunes, no se pueden endosar, o sea, no puedo hacer eso en el dorso del título, y se transmiten por un contrato de cesión de créditos. Se transmiten por un contrato de cesión de crédito, que es bastante más engorroso. Y después tenemos las escriturales, que a diferencia de esas, las al portador y nominativas, yo no tengo un papel, no tengo un título. Mi calidad de socio, de accionista, surge de un libro que lleva a la sociedad, es como la SRL. Yo en la SRL no tengo un papel, yo tengo cuotas sociales que están en un contrato. Acá tengo acciones que están en un libro. Si yo quiero dejar de ser accionista, tendré que ir a la sociedad para que anote en ese libro que mis acciones ahora son de fulano. Lo que, a diferencia de la SRL, ese cambio implica una reforma de contrato y es público, porque va al Registro Nacional de Comercio. En el caso de la escritural, el cambio se hace en la esfera interna de la sociedad. Se anota en el libro de acciones escriturales que lleva a la sociedad. ¿Se entiende? Acá no tenemos problemas si perdemos el título, porque no tenemos título. Hay menos problemas con respecto a las pérdidas. ¿Por qué? Porque, salvo que perdamos el libro, que ahí es la sociedad terrible y engorroso, ¿quién va a ir a la asamblea? El que está en el libro. ¿Quién va a cobrar? El que está en el libro. Porque no tiene títulos. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar un título para que vean. En el artículo 300... Profe, en el ustedes cambio ese del tienen- libro, ¿vos tenés que reunir a la asamblea para el cambio o no? ¿Cómo? Cuando vos querés ¿Cómo? vender No te escuché. una acción de esas escriturales. No. Yo voy al director de la sociedad y le digo, vamos los dos, el que compró y el que vendió, y le dice que vendió las acciones. Bien.
Esperen un poquito. Les voy a compartir el título. Profe, una consulta, el PDF, Sí. la PPT esta en el EVA no logramos encontrarlo. No, las tengo que subir. Esperen un minuto que Ah, la bien. busco. Bárbaro. Esperen un segundo porque me estoy quedando sin batería. No, las PPT hay que subirlas en la EVA. ¿Ah? Impecable. Bueno, a ver. Esto no lo voy a subir, ya les aviso. La acción no la voy a subir. Pero bueno. Esperen. Vale que ¿Por qué no me deja ampliar más? Bueno, no sé si ven. No. ¿Ah? Título número 1. Acciones de la 1 a la 75.000. El otro accionista va a tener el título número 2 de la 75.001 al 80.000. Y el otro va a tener el título número 3 de 80.001 a la 90.000. Es decir, son seriadas. El nombre de la sociedad, el capital social, el valor, estos son 75.000 acciones, los datos de la inscripción. Acá faltaría completar con el nombre. La sociedad reconoce como propietario este título A, ¿tá? Y la fecha, ¿tá? Y el nombre del administrador. Ahí tienen, ¿tá? Un modelo de una acción. ¿Ah? Para que vean cómo es un título accionario. Digo, lo pueden hacer en una hoja 4. Generalmente se hace así, con ese membrete, para que quede un poco más prolijo, pero digo, no hay ninguna solemnidad establecida en la ley. ¿Sí? Profe, a ver si entendí Sí. algo. Con ese documento, porque eso no va a estar reflejado en ninguna parte del estatuto como tal, sino posteriormente, ¿no? Solo con ese documento que es lo que refleja que yo soy dueña de las nuevas acciones. Se trabó. Oye, me escucharon porque no sé si fue que se quedó. Sí, se te Se escuchó. le trabó Sí, la la profe. profe. Nada. Sí. ¿Hasta dónde llegué? Porque ni me entero, hablé solita yo acá. Y vas a tener que repetir todo probablemente cuando vuelva Sí, la no clase. creo que te haya escuchado todo la profe. Bueno, ¿alguien se anima a seguir la clase? Esperamos, joder. Oiga, ¿están grabando esta clase? Pedrito está por ahí. Creo que no se está Bueno, grabando. ahora Rosa, sos la anfitriona. Miércoles. Perdón. Ahí volvió. Ahí volví, no, es que pensé que había conectado y me faltaba la mitad del cable que no estaba conectado. Entonces no, se me quedó sin batería. ¿Qué me estabas diciendo, Rosa? Creo que me estabas hablando tú. Profe, ahora Rosa, que estoy viendo ese documento no está reflejado en los estatutos. ¿cómo O no sea, está reflejado? porque ahí dice que yo soy dueña de unas acciones, ¿no? Sí, sí. Obviamente, si alguien va a vender, estoy pensando en que los dueños, los iniciales, están vendiendo, yo voy a quedar por fuera del pastel a menos que presente ese documento, ¿no? A ver, esto es así. Cuando se constituyó, se creó la sociedad. Juan aportó 10.000 pesos y Pedro aportó 10.000 pesos. Y se le emitió un título a Juan por 10.000 pesos y un título a Pedro por 10.000 pesos. Hoy, si Pedro ese título te lo transmite a ti, hay que hacer el endoso en el dorso. Tu nombre, Rosa, no va a estar en el estatuto. Si yo saco información en comercio, me va a surgir que el socio fundador de esa SA fue Juan y Pedro. Pero hoy la accionista es Rosa, porque Rosa le compró a Juan y a Pedro los títulos. Se los endosaron, se anotó en un libro interno que lleva a la sociedad y se comunicó al central. En el estatuto eso no está reflejado.
ese cambio del titular de ese título en el estatuto no hay que reflejarlo. Si esa es tu pregunta. Está perfecto. Ahora, si por X o por Y la empresa hizo un desfalco o estafó, para usted contar, contra mí no van a ir, porque como no aparezco. Bueno, en realidad no, van a ir contra los directores. Por eso, en materia SA, frente al anonimato de los socios, hay una fuerte responsabilidad de los directores. Más allá de que por causas penales, por lavado de dinero, el registro que llega al Banco Central sí se puede abrir. ¿Ah? Vamos a pensar que esa sociedad está acusada de lavar dinero, el que esté acusando, se hace en ACLAF, por ejemplo, va a pedirle al Banco Central y el Banco Central le va a informar quiénes son los socios. ¿Ah? O por cualquier causa penal, si hay una estafa. ¿Ah? O, por ejemplo, en pensiones alimenticias. Vamos a pensar, esto lo hacen los jueces aparte siempre. Vamos a pensar que el padre no pasa la pensión a los hijos. Y él dice que lo despidieron, que no tiene ingresos. Y en realidad la madre sabe que él tiene ingresos porque es socio, es accionista de una sociedad anónima. Entonces la madre puede pedir al juez, y el juez le pide al central que releve quiénes son los accionistas de esa sociedad anónima. Y esa información el Banco Central la va a dar. Pero son esos casos puntuales que yo te estoy mencionando. Wow, pero si es así, profe, me puedo ir y dejo a todo el mundo con la estafa, ¿eh? Aquí al que quieran hacer todo esto. La estafa esto, es un delito. La estafa es un delito. Es una causa penal. Sí, total, pero mientras quieran investigar quién es el dueño verdadero, ya Rosita está en un avión hacia Miami. Bueno, pero con eso te pasa con todo. Podés no usar una sociedad y te puede pasar lo mismo. Yo hago toda la estafa y cuando me van a buscar yo ya no estoy. Pero estás en lo mismo como persona física como persona jurídica. Yo eventualmente, y aparte otra cosa, alguien tiene que figurar como director de esa sociedad. No es tampoco tan fácil conseguir directores. O por lo menos directores de este tipo de sociedades. Pero, digo, a ver, el caso de estafa es una causa penal. Sí, sí, pero pobrecito, no hay como suficiente ley. ¿Hola? Ya, quizás sin saberlo, ¿eh? ¿A mí se me cortó solo o al resto se le cortó? No, también, se cortó, sí, sí. se cortó. Bueno, a ver. Creo que dijo que no hay suficiente ley y ahí, sí, y ahí como quedamos que no. todos como expectantes. Profe, que si no hay suficiente ley para nosotros, que somos los nuevos administradores, quizás directores, nos comemos un marrón a Pero causa ustedes, ¿por qué van a ser directores de una sociedad? Ahí no entiendo. Bueno. A mí me ofrecen ser director de una sociedad que no conozco y no agarro ni loca. Pero ni loca agarro. El que tenga miedo a morir que no nazca, profe. ¿Qué? Yo agarro de una. Claro, yo también. Agarrar, integrar el directorio. No, yo no agarro ni loca. Pero no lo agarro, olvídate, no por pensando en lavado de dinero ni estafa. La sociedad no pagó IRAE. Algo bien sencillo. No pagó IRAE con la DGI. ¿A quién va a ir contra la DGI? Va a ir contra la sociedad y va a ir contra los directores. O sea, olvídense de algo tan elocuente como una estafa y dejé un pueblo parado. Nomás no pagar IRAE. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, ojo con agarrar un directorio. Una cosa es ser director de la sociedad que yo soy dueño, y bueno, obviamente me hago cargo de mis actos, y otra cosa es pasar a ser la sociedad de alguien que no sé si paga o no paga. No, eso es un tema, ahí por eso digo, ahí va el tema del director y de ser consciente de la responsabilidad que tiene el director. Es muy riesgoso. Totalmente riesgoso. Yo no soy directora de una sociedad, salvo que sea mía y que yo participe, si no, no. Bueno, vamos a ir con esto, porque si no, no me da el tiempo y no termino. Vamos rápido con el tema de asambleas. ¿Qué es una asamblea? Es una reunión de los accionistas, del órgano de gobierno. Acá hubo una reforma de la 19924 en el año 2020 que permitió, antes la asamblea de accionistas solo se podía hacer en el domicilio de la sociedad, domicilio entendiéndose departamento. Esta reforma del 340 permitió que las asambleas se puedan hacer por videoconferencia. No tengo que explicarles mucho, ¿no? Año 2020, lógicamente, época de pandemia,
Pero, si bien se hizo por temas de pandemia, vino a solucionar muchos problemas. Por ejemplo, accionistas del exterior que siempre terminaban otorgando una carta poder para comparecer en una asamblea, ahora al hacerse por videoconferencia puede el tipo que está en China participar de la asamblea. ¿Ah? Dentro de las asambleas tenemos las ordinarias y la extraordinaria. La ordinaria es la que más bien maneja el contador. ¿Ah? Estas la hacen los contadores, los abogados prácticamente no la hacen. Que se hace una vez al año dentro de los 180 días del cierre del ejercicio. O sea, yo cierro, vamos a pensar, un ejercicio 31 de diciembre, yo tengo hasta el 30 de junio para hacer la asamblea. ¿Qué cometidos tiene esta asamblea, la ordinaria? Aprobación de estados contables, distribución de utilidades, si las hubiera, y ahí todo el tema, ¿se acuerdan que vimos para distribuir utilidades, no? Absorber pérdidas de ejercicios anteriores y después mandar a la reserva, o sea, eso se decide en la asamblea, la memoria, si hubiera un órgano de control interno, hace un informe sobre esa distribución, y eventualmente, ¿qué vamos a resolver con el administrador? ¿Ah? Si continúa el administrador o no para el ejercicio siguiente. Pero en las ordinarias siempre tenemos una sola en todo el ejercicio. La extraordinaria es la que reforma el estatuto, un aumento de capital, la disolución, fusión, transformación, emisión de obligaciones negociables. Esta puede ser en cualquier momento. Puedo tener 10 extraordinarias en un año o sociedades que yo conozco que en 10 años no han hecho una. ¿Ah? Porque nunca modificaron el capital, porque nunca reformaron el estatuto. ¿Ah? O también puede ser que en las extraordinarias se reúnan en asamblea y no se llegue a nada. O sea, la orden Bueno, del día termina siendo... también, se eso lo vamos a ver reunieron los ahora. directorios. Ahora vamos a ver el tema del quórum. Puede pasar eso, que no lleguemos al quórum o que no lleguemos a las mayorías. ¿Ah? ¿Quién convoca a la asamblea? A la asamblea la convoca siempre el directorio. El tema es que la norma crea una posibilidad para no terminar siendo rehenes del directorio, porque si el directorio no convoca, ¿qué hacemos? Entonces la ley establece que los accionistas que representen un 20% o se reúnan varios y lleguen al 20%, pueden pedirle al directorio que convoque. El directorio tiene 40 días para convocar. Si no lo hace, lo puede hacer cualquier director o cualquier miembro del órgano de control interno si lo hubiera. Si en ese plazo nadie convocó, nosotros que nos juntamos, que llegamos al 20, podemos ir o a la IN o al juez para que convoque. ¿Ah? Esa es la primera medida. Esto también a veces es bastante engorroso, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho tiempo, tenemos que ir a un juez. ¿Ah? Entonces, se creó una norma que permite la autoconvocatoria. Esto también es del 2020. ¿Qué es la autoconvocatoria? Prescindir de la convocatoria del directorio siempre y cuando la asamblea tenga dos requisitos. La primera, que esté presente el 100% del capital, y la segunda, que la decisión salga por unanimidad. Les pongo un ejemplo. A mí me pasó, tenía una sociedad, tenía unos clientes que tenían una sociedad, eran 2 accionistas, el directorio, que era un tercero, murió. Entonces, a ver, lo primero que querían hacer ellos es hacer una asamblea para cambiar el directorio. El tema es, ¿yo para qué le voy a pedir a nadie? Sé que no existe, o sea que mi única vía era ir por la vía judicial o la IN. Y eso me remandaba mucho tiempo y la sociedad tenía que ya tomar decisiones rápidas. Entonces, a partir de esta reforma, se permite que esos directores, esos socios, puedan hacer una asamblea, que en este caso están los dos de acuerdo, y puedan modificar el director. ¿Ah? Sin la convocatoria del director. ¿Ah? Porque sabemos que el director acá no me iba a convocar porque estaba muerto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo se convoca? La convocatoria de 2 formas. O se publica en el diario oficial y en otro, por 3 días, que necesito una anticipación mínima de 10 días y máxima de 30. ¿Qué significa? Yo no podría convocar para mañana ni para el 30 de abril. Profe, No, perdón que te corte. Sí. ¿Cuál sería el objetivo de publicarlo en el diario oficial si en la asamblea solamente va a participar el directorio? No, en la asamblea no participa el directorio. ¿Quién participa en la asamblea? Los accionistas. Los accionistas.
Bueno, sí, pero por eso. No te entiendo. Vos lo publicás en el diario oficial y lo puede ver mucha gente que no va a participar. Sí, pero yo puedo tener una sociedad que tenga 1000 accionistas. Entonces, ¿cómo se Tenés enteran razón, claro. que tienen? Sí, O sí, sea, está bien. ¿no? Entonces, la forma de... Después, a ver, yo no voy a entrar en la discusión si el diario oficial es un medio idóneo para que la gente se entere o no. Yo no voy a Claro, entrar en sí, esa sí, sí. discusión. Bien. Esa discusión es para juntarnos en el boliche con una cerveza. En este momento no voy a entrar en esa discusión. ¿Cuál es el fundamento de publicar en un diario y todo lo jurídico se publica en el diario oficial? Es porque yo puedo tener... De hecho, la ley establece una forma de no publicar. Te dice que si vienen todos a la asamblea no tenés que publicar. Yo cuando empecé a trabajar en sociedades me hacía este planteamiento de, pero ¿cómo sé yo si van a venir todos a la asamblea? Me acuerdo mi jefe me dice, no, esto está hecho para sociedades de un accionista, de 2 accionistas que sabemos que están todos de acuerdo y que todos van a venir a la asamblea y la van a firmar. De hecho, las asambleas ni se hacen. Simplemente es un papel que viene y que firma. Entonces, como yo sé que todos están de acuerdo y todos van a firmar, me ahorro el costo de las publicaciones, que les diría que es el 99% de los casos. Ahora, sí también me pasa que tengo asambleas que tengo 300 tipos. ¿Cómo se enteran? Por la publicación. ¿Ah? En el diario oficial y en otro diario por 3 días. Lo que Bien. sí, yo no podría hoy hacer una asamblea para el 29 de abril, porque tengo que tener por lo menos 10 días de anticipación. Ni tampoco podría hacer una asamblea para el 29 de junio, el máximo es 30. ¿Ah? ¿Qué se publica? El orden del día, que son los temas a tratar, qué tipo de asamblea es, ordinaria, extraordinaria, dónde, cuándo y la hora. ¿Ah? La sociedad cerrada puede, en lugar de hacer la publicación, por telegrama notificar a los accionistas. El tema es que a veces les sale muy caro esto. ¿Por qué? Porque si tengo 300 tipos, mandar 300 telegramas no es viable. No puede ser un mail. ¿Qué? No puede ser un... Hoy no, la ley del año 90. En el año 90 no existía el mail. ¿Ah? Hoy no, hoy no. Hay un proyecto de reforma que establece lo que se llama la página web societaria y propone modificar esto. Una pregunta respecto a la diapositiva anterior. Sí. Viste que ahí en el último punto dice que sea de asamblea unánime. Es lo que expliqué recién. Sí, no me queda claro. ¿Por qué dice que no se publica? O sea, Si para yo- verificar que la asamblea es unánime, tendría que haber sido efectuada ya la asamblea, ¿no? Es lo que yo te Ahora- explicaba recién. Es lo que yo te decía recién. Yo no, cuando empecé a trabajar no entendía cómo yo de antemano sé que la asamblea va a ser unánime. Y mi jefe me decía, esto está pensado para que, para asambleas de un solo accionista, que sabes que si él no firma, no se va a hacer la asamblea. O de 2 o de 3, que están todos de acuerdo, que la asamblea directamente ni se hace, lo que hacen vienen y firman. ¿Ah? La mayoría de las asambleas no se hacen. Perdón, no me había Cuando quedado ustedes claro. hacen la asamblea de aprobación de balances, vienen los accionistas y firman. Yo mando las asambleas de reforma de estatutos y me la firman. Y es algo que lo creé yo ahora de tarde. ¿Ah? Simplemente me tengo que cerciorar que estén todos. Entonces, en esas que me sé que me van a firmar todos, no tengo por qué publicar. Está Es creada algo la norma para esos casos. Es meramente burocrático, digamos. ¿Lo qué? Una cosa burocrática el hecho de que no tienen que hacer la asamblea, sino simplemente firmar. Exacto, es un trámite. Es un trámite. ¿Ah? Lo que pasa es que esto regula todas las asambleas y también regula las asambleas de una sociedad que tiene 300 tipos que van a discutir si se va a hacer que la ampliación o no la ampliación y realmente la asamblea se hace, se pelean. Porque también he ido a asambleas que terminan agarrándose a las piñas, que realmente se hicieron. Entonces, ¿En serio? el problema es que acá en la casuística tenés de las asambleas meramente burocráticas a las asambleas realmente reales. Aparte de las asambleas, se auditan, o sea, son re importantes. ¿Cómo O se por lo- auditan? Claro, yo trabajo en un estudio contable de auditoría y se auditan las asambleas, yo me encargo de resumir las actas, por ejemplo, una de las cosas que Pero hago, porque esa sociedad está sometida a auditoría. claro, No- sí, sí, no- sí, hay la mayoría de sociedades no tienen informe, no están Claro, sometidas a auditoría. pero me refiero a que las empresas que vos estás mencionando de 200 trabajadores, por ejemplo, esas son las que se van a someter a auditoría y son importantes las asambleas. No, generalmente las sociedades que tienen tantos accionistas, en general,
tienen además un órgano de control interno que controla al administrador. Entonces, ya además el hecho de ir a la asamblea, a la convocatoria y todos estos pasos están controlados por el síndico o la comisión fiscal. Cuando tienen tantos accionistas, no una sociedad familiar de 2, una sociedad de 300, de 400, de 1000 accionistas, generalmente sí tiene una comisión fiscal. ¿Ah? Bueno, el orden del día. El orden del día son los temas a tratar. La ley dice no se pueden tratar temas que no estén dentro del orden del día, salvo 3 excepciones. La primera es la responsabilidad de los directores o síndicos. ¿Por qué? Porque ellos no se van a poner en el orden del día, no se olviden que lo hace el directorio. Entonces, ellos no se van a poner eso en el orden del día, ¿ah? Entonces se puede tratar en cualquier asamblea, aún si no está incluido. O si el estatuto no prevé la creación de una comisión fiscal en una asamblea, aún si no está en el orden del día, a pedido de 20% del capital, pueden incluirlo. O la otra es que esté el 100% del capital presente, recuerden que acá se vota por capital, esté el 100% del capital presente y la resolución se vote por unanimidad. O sea, todos estén a favor de la resolución. Entonces, en ese caso, se puede tratar un tema que no esté en el orden del día. ¿Ah? Profe, entonces el orden del día sale antes de la Sí, asamblea. el orden del día se pone en la publicación. El orden del día lo hace el director y ya en la publicación dice el orden del día. ¿Cuál es el orden del día? Tratar la fusión de la sociedad. Si fuera una ordinaria, aprobación de balances, distribución de utilidades, creación de la reserva legal, reelección de las autoridades. ¿No? Ya de antemano está el orden del día y se me establece en la publicación. ¿Sí, Juan? Sí, sí. Bien. Ahora, nosotros en las asambleas tenemos quórum de asistencia y quórum de votación. Son cosas diferentes. El quórum de asistencia es la mínima cantidad de gente que yo necesito para poder sesionar. Si no, directamente no puedo hacer la reunión. Y después tenemos el quórum de votación, es decir, una vez reunidos, cuáles son las mayorías para tomar la decisión. El quórum de asistencia en una asamblea ordinaria, hay siempre un sistema de convocatorias, que es una primera convocatoria, por ejemplo, a las 7 de la tarde, y puedo hacer una segunda convocatoria el mismo día, media hora más tarde. Entonces, en primera convocatoria, el quórum de asistencia es de 50% del capital. Y en segunda convocatoria, en una ordinaria, es cualquiera sea el número de accionistas presentes. En una extraordinaria, primera convocatoria 60, segunda 40. Vamos a pensar que llegamos a las 7:30, segunda convocatoria, no llegamos al 40. Se frustra todo, cada uno se va para su casa, y el directorio vuelve a publicar, vuelve a llamar a una nueva asamblea, perdón, es la misma asamblea, lo que dice que va a ser en tercer convocatoria. Y ojo, porque esa tercer convocatoria es cualquiera sea el número de asistentes. Cualquiera. Es decir, que yo puedo, aún con un 3% de capital, sesionar. Pero nunca se hace el mismo día. Tengo que, una vez que se frustró la segunda, volver a llamar y avisar que es en tercer convocatoria. ¿Sí? Eso es para juntarnos. Ahora, una vez que nos juntamos, ¿cómo se deciden? ¿Cómo se toman las decisiones? Principio general, mayoría de capital presente. O sea que ese día más capital esté a favor del que esté en contra. Pongo un ejemplo. Y vamos a tratar en una extraordinaria una reforma de estatutos normal. Bueno, en primer convocatoria de una extraordinaria es un 60, no llegamos. Segunda convocatoria un 40, llegamos al 40. Perfecto. De ese 40% que hoy está presente, más capital vote a favor del que vote en contra. Que nunca va a ser el 50% del capital total. ¿Por qué? Porque presente está el 40%. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Da. Ahora hay excepciones. La primera excepción es el artículo, voy al revés, el 362, que establece que en los casos, aquellos que daban lugar al derecho de receso, fusión, escisión, transformación, transferencia
del domicilio al extranjero, cambio de objeto, disolución anticipada. Bueno, en todos esos casos, como son decisiones drásticas en la vida de la sociedad e importantes, en esos casos la ley establece de que yo necesito más del 50% del capital que vote a favor. Todas esas son de extraordinaria. Entonces, ¿qué me puede pasar? Que tal vez llegamos a las 7 de la tarde, no llegamos al 60. 7:30 llegamos al 40. Bárbaro. Nos juntamos, podemos sesionar. ¿Podré tomar alguna de las decisiones que yo puse en el orden del día? Vamos a ver que la decisión es hacer una fusión. El orden del día era hacer un contrato de fusión. ¿Podré tomar la decisión? ¿Qué les parece? Si ¿Cómo no? No podés porque si tenés el 40% nada más del integrado no podés. Exactamente. ¿Puedo sesionar? Sí, puedo sesionar. ¿Podré tomar la decisión? No. ¿Por qué? Porque la ley me exige más de un 50% y yo tengo un 40% presente. A veces pasa eso. ¿Eso es para todas las que modifiquen el contrato? No, eso es para todas las que resuelvan los supuestos del 362. No es cualquier modificación de contrato. Fusión, escisión, transferencia del domicilio al extranjero. Yo tal vez voy a transferir el domicilio a Montevideo a Cerro Largo con un principio general, mayoría de capital presente. El que me dice el más del 50% es transferir el domicilio al extranjero. No es cualquier modificación de contrato. Son las modificaciones de contrato que están en el 362. ¿Está? Y la otra es la del 320. ¿Qué dice el 320? El principio general es que se repartan las utilidades. La sociedad anónima es la única que establece un dividendo mínimo obligatorio de un 20%. Es decir, como es una sociedad de capital y los socios quieren ver capital, quieren ver plata, quieren ver utilidades, la sociedad anónima que dice que como mínimo hay que pagar por lo menos de esas utilidades un 20%. Siempre haciendo previamente lo que ya mencionamos que se necesita para distribuir utilidades, ¿no? Absorber pérdidas de ejercicios anteriores y formar la reserva. Ya hicimos eso, ¿no? Matamos las pérdidas de ejercicios anteriores, llevamos lo que nos pide la ley para la reserva, me siguió quedando plata. Bueno, lo que dice la ley es, de esa plata que te queda, por lo menos tenés que distribuir un 20%. Para no distribuir nada, ni siquiera ese 20%, la ley establece un porcentaje del 75% del capital a favor para no distribuir. Razón fundada e informe del síndico. Pide 3 requisitos. No alcanza solo con la mayoría, sino que además yo tengo que tener una razón fundada para no distribuir. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede pasar? Estoy en una ordinaria, estoy en una ordinaria, en una asamblea ordinaria, es la que resuelve la distribución, estoy en primera convocatoria, llegamos al 60%, pero uno de los temas del orden del día era no distribuir nada. ¿Podré resolverlo? Y no, ¿tá? Porque me falta que el 75% del capital para no distribuir. Ojo que también se necesita la razón fundada. Esto es muy importante, ¿tá? Porque no alcanza solo con el porcentaje para no distribuir. Tengo que tener una razón fundada. Es decir, no vamos a distribuir porque estamos ahorrando para hacer una reforma. ¿Ah? No vamos a... Y esto es sumamente importante. Si no, un minoritario puede llegar a impugnar esa asamblea, ir a un juez y pedir los dividendos. ¿Por qué? Porque no hay una razón fundada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Quiénes van a la asamblea? Los accionistas. ¿Cómo? Si es el portador, va a mostrar el título. Si es nominativa, tiene que estar en el título y en el libro. ¿Pueden ir por apoderados? Sí. Yo si estoy en el exterior, puedo apoderar a alguien para que vaya en mi nombre. Ojo, ojo. El apoderado no puede ser ni director, ni síndico, ni empleado de la sociedad. ¿Y puede participar en las decisiones que se quieran tomar? ¿Quién? ¿Sería el apoderado? Claro, el apoderado me representa a mí. El tema es que yo no puedo, yo podría apoderar a otro accionista. Yo te doy una carta de poder a vos, Milena. Pero vos, Milena, no podés ser ni administrador, ni directora, ni síndica, ni empleada de la sociedad. Podrás ser otro accionista o un tercero, pero no podés tener esa calidad. ¿Ah?
El apoderado Bien. me representa a mí. Yo le doy un poder y le digo que va a tener voz y voto, en mi nombre. Yo le voy a decir cómo él tiene que Limitado, votar. limitado. Un Bueno. apoderamiento limitado. Sí. No, bueno. Ahí, ¿qué pasa? Hay dos formas de apoderar. Si yo, vamos a pensar que yo me voy a vivir a España. Entonces yo puedo darle un poder a él para que comparezca en todas las asambleas del año. Ese poder tiene que tener firmas certificadas. Ese va a ser un poder general. Después el tema de cómo yo quiero que vote, bueno, ahí lo podré hacer por negocio aparte, lo podré dejar por escrito, o si hay mucha confianza se lo diré Claro, por técnico. eso era la pregunta, porque en verdad vos le estás dando como el poder de que te represente, por decirlo de una Eso no es manera, por un pero tema de sociedades, eso es por un tema de derecho civil de negocio de apoderamiento. Nada me obliga a que yo en el poder tenga que incluir cómo va a votar. Yo puedo hacerle un poder general y es un tema de cómo yo le transmito las directivas para cada asamblea. O la segunda opción es que yo le haga un poder para cada asamblea en especial. Si es para cada asamblea, ahí alcanza con una simple carta poder y no necesito intervención notarial. Es más, muchas veces hoy con la nueva tecnología, por un tema de tiempos, hasta esa carta poder se manda escaneada. O sea, del exterior manda el accionista una carta poder y en esa, en general, cuando es para una asamblea determinada, se le pone específicamente cómo va a votar en cada resolución. Votar afirmativamente por el cambio de domicilio a Cerro Largo. Votar afirmativamente por no distribuir utilidades. O sea, lo redacta como quiere. En general, yo soy partidaria, porque muchas veces los apoderados son el contador, gente del estudio. Yo soy partidaria, y siempre lo hago así, de hacer un poder para cada asamblea, pero además detallo específicamente las facultades. ¿Para qué? Para que el miembro del estudio, el contador, no vaya a tener problemas el día de hoy o mañana con el accionista. ¿Por qué? Porque yo voté de acuerdo a lo que vos me indicaste. Entonces yo soy bien específica en el poder. Pero la ley no me obliga. Yo soy bien específica porque soy abogada y lo cubro. ¿Entienden? Y en general se hacen poderes así. Se hacen poderes porque hoy ¿qué pasa? La ley estuvo creada en el 90. Entonces, piensen que en aquel momento no había escáner, no había. Hoy en día, perfectamente vos podés hacer un poder y a los 10 minutos lo tiene el apoderado. Menos, en los 3 minutos lo tiene. Yo hago el poder, lo escaneo y lo mando. ¿Ah? Pueden asistir los accionistas acompañados de un asesor. Pueden ir de un abogado, pueden ir un contador. El tema es que el asesor no tiene ni voz ni voto. No puede hablar. Le hablará al oído a los que tienen voz y voto son los accionistas. Los directores van también a la asamblea, tienen voz. Obviamente que no tienen voto, salvo que fueran accionistas, pero no por calidad de directores. También pueden ir asesores de la sociedad. Por ejemplo, si vamos a hablar de una reforma, lo más seguro que vaya el arquitecto. Bueno, en ese caso sí tiene voz. Pero el asesor de cada uno de los accionistas no tiene ni voz ni voto. ¿Se entendió esto, muchachos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, y nos queda lo último. ¿Dónde lo tengo? Acá. Muy rápidamente, que lo único que me está faltando es un poco, yo ya venía hablando de SAS, pero lo que me está faltando es algunos comentarios sobre las SAS. Después van a subir igual estas PPT, profe. Sí, se van a subir, sí. Primero, la SAS es un nuevo tipo social. Eso es lo primero que tienen que entender, que está regulado por otra ley. Tiene la responsabilidad limitada, como ya vimos. ¿Qué no pueden ser SAS? Primero, las que quieran cotizar en bolsa por emitir acciones no pueden ser SAS. Sí pueden emitir obligaciones negociables, pero no acciones. Cuando el Estado participa, el Estado crea sociedades, por ejemplo, ANCAP, que tiene DUXA, que tiene ALUR, que tiene un montón de sociedades, no pueden ser SAS. Ni tampoco, o sea,
todo el Estado en general, gobierno departamental, ente autónomo, servicio descentralizado. Segundo, la SAS está mucho más librada de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, primero, siempre se aplica la ley de SAS. La ley de SAS es muy liviana, no tiene mucha normativa. Segundo, el contrato. Y tercero, la ley 16060. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en un aumento de capital, la ley 16060 establece todo un procedimiento de capitalización de rubros preceptivos, un aumento de capital integrado. ¿Qué sucede? Si yo en el contrato digo, no se va a aplicar el 287, no aplico la ley. Si no digo nada, se va a aplicar las normas de sociedades anónimas. ¿Me entienden? Es decir, es un régimen que muchas veces la autonomía de la voluntad va a prevalecer, no como en caso de sociedades anónimas, sobre las disposiciones legales. Esta no pasa por AIN, es como la SRL, va directo al registro, solamente hay que comunicar en AIN aquellas SAS que tengan ingresos superiores a 37.500.000 UI, todos los aumentos de capital que hagan con posterioridad a los cierres que computen estos ingresos, tienen que comunicar en la IN esos trámites de capital. Si están por debajo de este umbral, no comunican nada en la IN, no pasan por IN. Si están por encima, solamente los trámites de capital, aumento, reducción, rescate, tienen que ir por la IN. Como ya dije, es el único tipo social que se puede constituir por una sola persona, y que a lo largo de la vida puede quedar una sola persona, tanto física o jurídica. No tiene límite de plazo, no tiene el límite de los 30 años, es como la SA, y otro límite que no tiene es con respecto al objeto. Las SAS, y la mayoría de SAS que ustedes verán por ahí, el objeto es la realización de actividades civiles o comerciales lícitas. Y no tengo que establecer un objeto determinado. El objeto puede ser tan amplio como la realización de actividades comerciales o civiles lícitas. No tengo por qué establecer un objeto determinado. Bueno, el capital, eso sí, que recién lo vimos, la suscripción no puede superar los 2 años, y la integración mínima tiene que ser del 10% en dinero. Tiene que ser del 10%. Y bueno, no mucho más. En realidad, la responsabilidad ya la vimos, es igual que la sociedad anónima, no tiene la responsabilidad salarial que tiene la SRL, y tributaria van a ser responsables los directores por el pago del IRAE. Y del punto de vista impositivo está grabado, al igual que la SRL y la SA, por IRAE, tienen sí la posibilidad, como tiene la SRL, que la SA no lo tiene, que si tiene menos de 4 millones de UI, están exentos del pago del 7% de las utilidades, que en este caso la SA lo tiene siempre. Pero digo, un poco para redondear esos aspectos que vimos de las SAS. ¿Dudas? ¿Gente? Profe, a mí me quedó sonando algo. Dale. Hace ratito cuando dijo que tiene que estar fundamentada la razón por la que La razón quería... fundada para no distribuir, exacto. Exacto. ¿Y qué consideran ellos? Yo puedo decir cualquier pavada, ¿no? No, mira, yo te voy a poner un ejemplo para que entiendas un poco el caso. Yo no lo puse en su momento porque veía que no llegaba, y ahora que vi que llegué. Este caso de la justicia, ¿no? Fue real. Era una SA que tenía un accionista de un 80, uno que tenía un 10 y uno que tenía un 10. El que tenía 80, aparte, era el único presidente e integrante del directorio, y cobraba un sueldo por ser director. O sea, todos los meses llevaba plata a su casa por ser director. ¿Qué pasa? Ese que tiene el 80 resolvió no distribuir. Tenía más del 75%, primer ejercicio. Segundo ejercicio, lo mismo. Tercer ejercicio, lo mismo. ¿Qué pasó? Los que tenían el 20%, los que tenían el 20% estaban desesperados. ¿Por qué? Y porque
decían, primero, quiero ver plata, y segundo, mi peso en la sociedad es mínimo. Es más, estaban a punto de venderle su participación al que tenía 80 a un precio bajísimo. Fueron a un abogado, y el abogado les dijo, no, pero ustedes pueden impugnar esa resolución. ¿Por qué? Porque le falta, si bien tiene el porcentaje, le falta la razón fundada. ¿Ah? De hecho, fue a la justicia, impugnaron, la sociedad no solo le tuvo que pagar el 20% de los dividendos generados en esos 3 años más los intereses, sino que además le hicieron un juicio al accionista del 80% por abuso de derecho de voto, demostraron los daños y perjuicios, y del patrimonio de ese, del que tenía 80, tuvo que pagar los daños y perjuicios causados por su abuso de derecho de voto. Fue por lana y volvió esquilado. ¿Qué? Fue por lana y volvió esquilado. Y bueno, ¿viste? Ahora, en este caso no puso razón fundada. Pero vamos a poner que hubiera estado asesorado y que decía que vamos a hacer una reforma. Tal vez el primer año podría pasar, pero ningún juez te va a llevar que vos digas que vas a hacer una reforma y que lo decís 3 años y ni siquiera tenés un proyecto de reforma. Ni siquiera sabés cuánto vas a gastar. Porque tal vez con toda la plata que viniste ahorrando en los 3 años, la reforma la tenés pagada 2 veces. O sea, ningún juez te va a llevar como razón fundada que vamos a reformar el local comercial. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para eso bueno, bárbaro, vos vas a reformar, bueno, traeme un proyecto, pusiste un ladrillo, encaraste la reforma, ¿cuánto es el presupuesto de tu reforma? Entonces, ojo con la razón fundada. Si bien es algo muy subjetivo, en un juicio ningún juez te va a llevar que 3 años diga que vas a reformar cuando ni siquiera tienes un proyecto. Claro, la razón fundada justamente tiene que ver con algo mucho más profundo, no simplemente decirlo. Tiene que haber documentación al respecto y de hecho tiene que haber algo, ¿no? Capaz que físicamente, ¿no? Exacto. O por ejemplo, si bien arrojamos, yo qué sé, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ¿ah? El año que viene, o cuando fue en medio de la pandemia, el 2020, sí, pero el año que viene, o sea, vamos a pensar que nosotros justo somos un hotel y cerramos balance en febrero del 2020. ¿Ah? Y dio terrible utilidad, porque no había empezado la pandemia. Pero ¿cuándo hacemos la asamblea? La asamblea la hicimos en julio. Entonces, ¿cuál sería mi razón fundada? Sí, es verdad, arrojé utilidad, pero este año viene paupérrimo. Yo en el 2020 no vendí una cama. En 2020, estoy hablando del ejercicio que empezó el 1 de marzo. Entonces, esas utilidades, que en general las hice todas en el 2019 y enero y febrero del 2020, resuelvo que no distribuir para mitigar las pérdidas que vengo teniendo este año. ¿Entienden? Sí. Ahí tendría una razón fundada. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo ya sé que soy un hotel y que en lo que viene de este ejercicio en curso vengo con una pérdida terrible. Y ahí eso es una razón fundada. No distribuir para absorber las pérdidas que ya estoy generando en el periodo en curso. Bien. ¿Ah? Gracias, Bueno, profe. gente, a ver, tengo en el chat una pregunta que dice, ¿todas las empresas tienen directores? A ver, primero vamos a hablar sociedades, no empresas, ¿ah? Porque sociedad y empresas, ¿se acuerdan que dije que no era lo mismo? Todas las sociedades tienen un órgano de existencia obligatoria que es la administración. Puede estar a cargo de un directorio o pueden ser administradores. O sea, un administrador o 2 administradores actuando, si son 2 o más, en forma conjunta o indistinta. Sí, no puede faltar el órgano de administración, que puede estar a cargo de una persona física, que puede ser una o varias, pero que se llaman administrador y actúan en forma conjunta o indistinta, o de un órgano que se llama directorio. Esa es la respuesta. Sí, obligatoriamente toda sociedad comercial tiene que tener o un administrador o un directorio. ¿Ah? ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer esto. Las clases se van a subir a la plataforma. ¿Ah? Y conmigo nos vamos a volver a ver en la clase de dudas, que creo que nos falta mucho, es en mayo. ¿Ah? Es antes del parcial. ¿Sí? Ah, buenísimo, genial. La clase que viene va a seguir Virginia, que les va a dar grupo de interés económico y después Porque les va a seguir. para sacar apuntes estaba bravo, salado. No, hoy fui rápido porque no me daba el tiempo. Hoy al final de todo fui rápido porque no me daba el tiempo. Igual esto lo tienen, todo lo que mencioné está en la diapo.
sea, No, porque lo que uno puede, lo que a uno le preocupa también, el hecho de que las variables que hay respecto a cada tema, a cada punto, que son, tú los has mencionado, criterios, o sea, específicamente cosas que pueden variar y que te lo pueden plantear en una revisión. Entonces esas pequeñeces que uno se le puede escapar, claro, no, se te escapan, si no están en algún lado, como para trabajarlo y estudiarlo. no, en la quedan diapo en el está aire. todo, sí, lo dije recién, las diapositivas se suben al EVA. Y una cosa que es fundamental para estudiar, muchachos, la diapositiva en general tiene un número de artículo. Ese artículo hay que leerlo. Obligatoriamente lo tienen que leer. Ahí está, sí, sí, sí. Ese A ver. cuando tenés un artículo, tenés que ir a ese artículo. Obligatoriamente. Y la ley es muy clara. La ley de sociedades comerciales es clarísima. Clarísima. Es una ley muy clara y muy básica. O sea que si yo veo un artículo, como les mostré ahí, el 320, sobre la distribución de utilidades, tengo que ir a verlo. El 362 tengo que ir a leerlo. Lo vieron en la diapo, estaban los dos mencionados. El 358 del orden del día lo tengo que ir a leer. ¿Ah? O sea, ustedes ven un artículo, no hay forma de estudiar si no lo leen. ¿Ah? ¿Esa ley se puede comprar, profe? La ley la tienen en el Código de Comercio. ¿Ah? O sea, como comprar, para comprar tienen que comprar el Código de Comercio. Hay uno, por ejemplo, que no es tan caro, que es el del IMPO, que lo vende el Diario Oficial y está muy completo. Si no, la ley la tienen en el IMPO, En la Diario página. Oficial, en la página la pueden bajar. La ley son 530 y pico artículos. O sea, son páginas y páginas que tienen que imprimir. Yo sugiero que se compren el código. El Código de Comercio. Hay una versión bastante más barata, que es hay una de Samir Ayul y Alejandro Miller, de Fundación de Cultura, esa más barata, y hay una del Centro de Estudiantes de Derecho también, que esas son un poco más baratas. Y están ¿vieron en Fundación de Cultura Universitaria? Ahí en la Facultad de Derecho o en 25 de Mayo, ahí tienen unas versiones más económicas. La del IMPO igual no es tan cara, y está muy completo. Ese código y le sirve para todos los temas que den en este curso. Están todas las leyes, no solo esta, todas. ¿Cómo pasan los títulos para tenerlos anotados? ¿Cómo que se llamarían los dos? ¿Los qué, perdón? Los libros que usted dijo, como... No, yo dije el código de comercio. Código de El comercio. Código de Comercio, el que sugiero es el del IMPO. ¿Saben lo que es el IMPO, no? El diario oficial que queda enfrente a la Intendencia. ¿Vieron que la gente mira los partidos en la pantalla? Ahí. Perfecto. ¿Ubican? Enfrente a la Intendencia hay una pantalla que la gente mira los partidos de Uruguay. Sí. Está ahí. Ese es el más completo. Ahí se puede conseguir ese libro. Sí. Bien. Sí. Y si no, en Fundación de Cultura, esperen que hay alguien que habilitó el micrófono. En Fundación de Cultura, que queda o en la puerta de Facultad de Derecho o por la calle 25 de Mayo, ahí tienen otros códigos que son un poquito más baratos, pero que también están completos. Está bien, comprarlo porque es necesario. No, aparte, no es solo para esto. Todos los temas que tratan en este curso están las leyes ahí. Y a veces las fotocopias se hacen, ¿vieron? Es un tema, ¿no? Se marean. Entonces es mejor